Bienvenidos a Hoy Te Contaré, soy Jazz y en esta ocasión les traigo una historia que ha aterrorizado a los llanos de Venezuela y Colombia durante generaciones. Sin más preámbulo, comencemos a hablar del Silbón. Dicen que hay un espectro condenado a vagar por los caminos solitarios cargando un saco de huesos y anunciando su llegada con un silbido escalofriante. Pero cuidado, porque si lo oyes cerca, en realidad está lejos. Y si lo escuchas a la distancia, quizás esté justo detrás de ti. Hoy te contaré la historia del Silbón, una leyenda que ha permanecido en el imaginario popular como una advertencia sobre la ira, la venganza y el castigo eterno. La leyenda, el origen del Silbón. Un hijo rebelde y violento. Hace muchos años, en una llanura venezolana, vivía un joven conocido por su carácter caprichoso y arrogante. Su madre lo consentía en todo, lo que lo convirtió en un muchacho egoísta y perezoso. No tenía oficio ni interés en el trabajo del campo. En cambio, pasaba sus días en la cantina rodeado de tragos, malos amigos. Se decía que era un muchacho sin propósito, sin más habilidad que la de silbar. Por esta razón, la gente del pueblo lo llamaba el Silbón, burlándose de él porque, a diferencia de los demás hombres del llano, no sabía hacer nada más útil. El crimen atroz. Una noche, después de haber bebido demasiado en la cantina, regresó a su casa y exigió a su madre que le preparara carne de venado. Su madre le respondió que no había y que tendría que esperar a que su padre regresara de la casa. No quiso esperar. Con una rabia descontrolada, se dirigió al campo donde su padre solía cazar y lo encontró volviendo con las manos vacías. ¿Dónde está mi carne?, le preguntó con furia. El padre intentó explicarle que no había encontrado ningún venado, que la caza había sido difícil. Pero el muchacho no escuchó razones. En un arrebato de ira tomó el arma de su padre pero no fue suficiente. Lleno de odio, se arrodilló sobre el cadáver y abrió el vientre de su propio padre. Sacó sus entrañas y las envolvió en su camisa. Después, como si nada hubiera pasado, regresó a su casa y entregó el macabro paquete a su madre. «Aquí tienes la carne», dijo con una sonrisa. Cuando su madre abrió la tela, el horror se apoderó de ella. Eran las entrañas de su esposo. El castigo y la maldición. La madre gritó con desesperación, alertando al abuelo del muchacho. Al ver lo que había hecho, el viejo decidió que no podía permitir que su nieto escapara impune. Lo amarró a un poste en el medio del campo y lo azotó con un látigo hasta que su piel quedó en carne viva. Luego frotó sus heridas con ají picante y limón, haciéndolo gritar de dolor. Pero el castigo no terminaba ahí. Para darle una lección, lo soltó y lo condenó a vagar por siempre, cargando los huesos de su padre,
como recordatorio de su crimen. Desde hoy para toda la eternidad llevarás en tu saco los huesos de aquel que mataste. Nunca conocerás descanso y el viento llevará tu silbido como advertencia a todos aquellos que osen seguir tus pasos. Desde entonces, el espectro del Silbón camina por los llanos, vagando sin rumbo y silbando en la noche y aterrorizando a quienes los escuchan. Testimonios y apariciones. Los relatos sobre el Silbón se han transmitido de generación en generación. Muchos aseguran haberlo visto o escuchado en las noches de tormenta. Algunos campesinos dicen que lo han encontrado sentado en la entrada de sus casas contando los huesos de su saco. Si alguien lo escucha, nada malo pasa, pero si nadie lo oye, al día siguiente, una persona de la familia morirá. Un viejo llanero contó una vez que al regresar tarde de una cantina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En la distancia, escuchó un silbido que parecía alejarse, pero cuando miró a su alrededor, no vio a nadie. Apuró el paso sintiendo que algo lo observaba. Cuando llegó a casa, sus perros comenzaron a ladrar desesperadamente y entonces entendió que el Silbón lo había estado siguiendo. ¿Cómo protegerse del Silbón? Si alguna vez te encuentras con el Silbón, hay formas de protegerte. Los perros pueden ahuyentarlos con sus ladridos. El sonido de un látigo lo aleja, pues le recuerda su castigo. El ají picante y el limón lo repelen, ya que le traen recuerdo del sufrimiento que le impuso su abuelo. Se dice que quienes han sobrevivido a un encuentro con él han sentido primero un frío inexplicable, seguido de un escalofrío en la nuca y luego el inconfundible silbido. La historia del Silbón es más que una leyenda de terror, es una advertencia sobre los peligros del desenfreno, la ira y la falta de respeto a la familia. Algunos creen que solo es un cuento para asustar a los niños, pero en los llanos de Venezuela y Colombia hay quienes juran que aún se escucha un silbido en la noche. Así que, la próxima vez que camines solo en la oscuridad y escuches un silbido lejano, presta atención. Si suena cerca, quizás estés a salvo, pero si lo oyes lejos, mejor corre porque puede estar justo detrás de ti. El origen de la Sayona. Dicen que hace muchos años, en un pequeño pueblo venezolano, vivía una mujer llamada Casilda. Era hermosa, con una cabellera larga y oscura, y su amor por su esposo y su hijo era inquebrantable. Parecía que nada podía romper su felicidad. Hasta que un rumor lo cambió todo. El trágico momento. Por la envidia o la maldad, le hizo creer que su esposo la traicionaba con su propia madre. La semilla de la duda creció rápidamente en su corazón
hasta que la rabia la consumió por completo. Cegada por los celos, Casilda entró en la casa de su madre en plena noche. Con sus propias manos, un arma letal. ¡Hija, no! ¡Hija, no! Acabó con la mujer que le había dado la vida. Pero cuando el enojo se disipó y la sangre cubría sus manos, la verdad le fue revelada. Su esposo jamás la había traicionado. El rumor había sido una mentira. Y en su desesperación, Casilda corrió hacia el río y se dejó caer de rodillas, pero ya era demasiado tarde. Por lo que has hecho, estarás maldita por siempre. Desde ese día, Casilda dejó de ser humana. Se convirtió en la Sayona, el espíritu vengador que castiga a los hombres infieles. Su alma nunca encontró paz y su furia aún vaga por los caminos. Apariciones y testimonios reales. A lo largo de los años, cientos de personas han asegurado haberla visto. Aparece en caminos desolados, a la orilla de los ríos o incluso en las puertas de las casas. Su presencia siempre es un mal augurio. Dicen que se manifiesta como una mujer alta, vestida con una bata blanca. Su cabello cubre su rostro y su silueta parece flotar en la oscuridad. Un hombre llamado Jorge, un llanero de Barinas, contó que una noche, mientras regresaba a su casa después de una fiesta, vio una mujer hermosa caminando por la carretera. Su vestido blanco brillaba bajo la luz de la luna y sus pies parecían no tocar el suelo. Pensando que era una joven perdida, se acercó y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer no respondió, solo levantó lentamente la cabeza y en ese instante Jorge vio su rostro. Traidor, le susurró la Sayona. Su piel era grisácea, sus ojos dos pozos negros y su boca se estiraba en una sonrisa antinatural. Jorge gritó y corrió, pero sus piernas parecían pesar toneladas. Sentía su aliento helado en la nuca. Escuchaba su risa distorsionada. Cuando llegó a su casa, su madre lo encontró temblando sin poder hablar. Desde aquella noche, nunca volvió a ser el mismo. Advertencias y cómo protegerse de la Sayona.
Las historias sobre la Sayona han pasado de generación en generación y con ellas las advertencias. Se dice que ella solo aparece ante los hombres infieles o aquellos que llevan una vida de engaños. Pero hay quienes aseguran que, si la llamas por su nombre en la noche, puedes invocarla, aunque yo no te recomiendo hacerla. Algunos afirman que una forma de protegerse de ella es rezar y llevar una cruz de madera. Otros dicen que si escuchas su lamento, nunca debes responderle. Pero si sientes que te observa, si la ves en la distancia, lo mejor es correr y no mirar atrás. Lo más aterrador es que hasta el día de hoy siguen reportándose apariciones de la Sayona. Algunos aseguran haberla visto en carreteras desiertas. Otros dicen que ha sido captada en videos. Hay historias recientes de camioneros que han recogido a una mujer vestida de blanco en la madrugada. Cuando voltean, ella ha desaparecido. ¿Son solo leyendas? ¿Historias para asustar a los más jóvenes? ¿O acaso hay algo más? Sea real o no, la historia de la Sayona sigue viva. En los pueblos, en las noches se inundan los susurros de los abuelos que advierten a sus hijos sobre el peligro de la traición. Lo cierto es que en cada rincón de Venezuela, alguien tiene una historia que contar sobre ella. ¿Y tú? ¿Crees en la Sayona? ¿Has escuchado algún relato en tu familia? Déjame en los comentarios y dime qué otra historia te gustaría que contara. Nos vemos en el próximo episodio de Hoy Te Contaré. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir para que nuestras leyendas e historias de misterios o de terror lleguen a todos. Hasta la próxima.